El universo de Hunter X es mucho más grande de lo que la mayoría piensa. Ya con el hecho de haber introducido el continente oscuro se nos abre un mundo de posibilidades. Además, su sistema de poder probablemente sea el más completo de todo el shonen. Me refiero a el nen. Aquí en el canal hace unos años hice una serie de videos hablando de cada tipo de nen junto con sus cualidades y usuarios. Pero hace poco Togashi soltó una información súper importante, la cual nos revela cosas nuevas. Por lo tanto, lo que verán el día de hoy será una explicación sobre todo lo que sabemos del nen hasta el momento. Así que no olvides apoyar con tu like y prestar mucha atención a la siguiente Biblia. Vamos desde el principio. ¿Qué es el nen? Básicamente es un sistema de poder que te permite usar y controlar tu propia energía vital. Todo ser vivo de este planeta nace con energía vital, la cual es manipulada por el sistema del nen. El aura que nosotros tenemos en nuestro cuerpo fluye por nuestras extremidades generando energía. Eso lo tenemos claro. Cuando nosotros hablamos del aura, también hablamos de la vida. Si esta se agota, entonces nuestra vida también. Llevando esto al universo de Hunter X, sabemos que todos los personajes deben pasar por el proceso básico para aprender el nen y así usar su energía vital a voluntad. Todo parte por los nodos de aura, los cuales al abrirse expanden esto por todo el cuerpo. Un proceso que no es de la noche a la mañana, ya que todo comienza desde la base con el tipo de nen que es el usuario. En el universo de Hunter X hay 6 tipos: emisores, transformadores, manipuladores, potenciadores, materializadores y especialistas. Si bien es cierto el usuario en cuestión solo tiene un tipo como base, igual se puede inclinar con cierto porcentaje a otro tipo de nen. Eso lo hablaremos más adelante. ¿Cómo nacen los ejercicios del nen? Es decir, ¿cómo se inicia todo este proceso? Tengamos en claro que el nen se vincula directamente con las emociones del usuario, por lo que se deben enfocar en su alma. Tenemos el ten, que permite construir un manto de aura en el cuerpo como la forma básica de defensa. Luego está el su, que se encarga de transmitir el aura hacia algún objeto. Luego está el setsu, que regula la emisión de aura, como por ejemplo para esconder tu presencia de los enemigos. El in es la forma avanzada del setsu, ya que también puedes camuflar tus habilidades. El ren es todo lo contrario, ya que aumenta la intensidad del aura, volviéndote más fuerte por unos minutos, pero te agota más rápido la energía. El gyo es la versión avanzada del ren, ya que no solo aumenta la intensidad, sino que también dirige la concentración del aura a un punto específico del cuerpo, como por ejemplo dirigirlo a los ojos para tener una visión completa del campo de batalla. Luego está el en, que expande el aura hacia afuera del cuerpo, lo cual permite al usuario percibir cualquier alteración del entorno o obtener información del radio en el que se expande. Por ejemplo, Nobunaga o Kaito tienen un en bastante avanzado. El kou básicamente combina lo que es el ten, ren y setsu, acumula todo el poder del aura en un punto del cuerpo como los puños, aumentando el poder destructivo. Luego viene el kien, que es parecido pero enfocado en fortalecer la defensa. Y por último tenemos el ryu, el cual es el más avanzado y difícil de todos, ya que en pocas palabras permite al usuario hacer todo lo anterior y distribuir el aura de su cuerpo a voluntad. Por ejemplo, en medio de una pelea, estar con un nivel alto de ataque y bajo en defensa, pero que en cosa de segundos cambias estos roles para protegerte. Todas estas son las técnicas avanzadas en el aprendizaje del nen, pero ¿dónde queda el Hatsu en todo esto? Hatsu se le dice a la ejecución personal de todas estas técnicas y la unión es lo que da forma a las 6 categorías principales. Y para descubrir a cuál de estas 6 perteneces es cuando se da inicio a la famosa prueba del vaso. Si el color del agua cambia es porque eres un emisor. ¿Quiénes son los emisores? Bueno, son los usuarios de nen capaces de emitir un aura fuera de su cuerpo a voluntad. Es decir, controlar toda la secuencia de su propia aura mientras lo expanden fuera de su cuerpo. Pero ojo, no es tan sencillo, ya que se requiere mucho entrenamiento para que esta aura pueda mantenerse por varios minutos. Esta capacidad los hace crear elementos y condiciones únicas para desarrollos en el combate. En cuanto a sus personalidades, bueno, son personas súper impacientes y a la vez apasionadas con lo que hacen. ¿Qué pasa si la hoja del vaso se comienza a mover? Pues amigo, usted es un manipulador. Y como su nombre lo dice, estos pueden controlar objetos o a personas incluso. Pero todo va por niveles, ¿ah? O sea, hay muchas condiciones que se pueden limitar en estas capacidades, porque si no los manipuladores podrían hacer lo que quisieran en el mundo. Todo tiene un límite, ya sea por la distancia, el objeto con el que manipula, las condiciones, etcétera, etcétera.
En cuanto a sus personalidades, bueno, son personas que privilegian sus propias metas y no toman en cuenta al resto que le pueda opinar. ¿Qué pasa si el sabor del agua cambia? Pues amigo, lo felicito porque usted es un transformador. Usuarios capaces de transformar el aura de los elementos, es decir, copiar las propiedades de las cosas bajo sus propios métodos. No solo copiando un elemento de la naturaleza, sino que también imitándolos. Como por ejemplo la goma, el caucho, la electricidad, el fuego, el agua, el viento, etcétera, etcétera. En cuanto a sus personalidades, bueno, los transformadores suelen ser bastante mentirosos y egocéntricos. Son los apartados del grupo, aquellos que nunca revelan sus verdaderas intenciones hasta el final. ¿Qué pasa si en el vaso comienzan a aparecer manchas y cosas raras? Pues amigo, usted es un materializador, un usuario capaz de materializar todo tipo de objetos o seres según su voluntad. Dichos objetos son fuera del límite del aura, como los emisores, lo que quiere decir que las personas comunes sí pueden ver las cosas que estos crean. Su potencial es tan grande que los más expertos pueden alejarse de los objetos creados o darles alguna tarea en específico y olvidarse de él. Algunas técnicas pueden ser independientes, pero lógicamente todo tiene un límite. Al igual que los manipuladores, todo dependerá de las condiciones de los objetos. En cuanto a sus personalidades, bueno, los materializadores son los más retraídos de los 6 grupos. Son súper precavidos y analizan con calma antes de la imprudencia. ¿Qué pasa si el agua en el vaso comienza a aumentar? Señor, lo felicito porque usted es un intensificador, alguien capaz de incrementar considerablemente el poder de cualquier cosa o de tus partes del cuerpo. Este aumento, lógicamente, incrementa el nivel de poder de tus habilidades, por lo general en términos de fuerza física con los puños, por ejemplo. ¿Recuerda lo que les dije del Gyo? Pues los intensificadores son los que mejor manejan esta rama del Nen, al equilibrar su poder de ataque y defensa en cosa de segundos. Obviamente los que son más experimentados, los cuales hacen tener una resistencia bastante monstruosa. Sus personalidades son las más determinadas de todo el grupo. Ellos nunca mienten ni se andan con rodeos, lo cual los hace centrarse en sus metas por sobre todas las cosas. Y por último, ¿qué pasa si ocurre algo totalmente diferente a lo que acabamos de hablar con el vaso y la hoja? Es decir, ¿qué pasa si la hoja o el vaso se rompen o aparecen cosas raras en el entorno? Pues amigo, no me haga nada porque usted es un especialista. Alguien que posee habilidades que van más allá de la comprensión de los demás. Algo que no te pertenece a ninguna de las otras 5 categorías. Y por lo mismo su ejecución es la más misteriosa de todas. Por ejemplo, algunos pueden manipular sus Hatsu a voluntad, controlando las categorías básicas. Otros pueden robar habilidades y usarlas a su favor. Algunos pueden predecir el futuro próximo, algunos se pueden regenerar y quién sabe qué otro tipo de cosas. Pero no olvidemos que todo tiene una restricción también, como por ejemplo un trato de tu misma vida para usar dichas habilidades o una condición que te puede limitar a ir más allá. En cuanto a las personalidades, bueno, los especialistas son los más carismáticos de todos. Al verlos te transmiten ese aire de liderazgo que te motiva a seguirlos y hacer todo por ellos. Bien amigos, lo que hemos hablado hasta el momento es la base del Nen a grandes rasgos, lo básico que tenemos que saber y cómo se distribuye todo este sistema de poder. Hace unos meses cuando regresó el manga con su capítulo 391, Togashi nos compartió cierta imagen la cual nos impactó a todos, ya que a lo largo de los años muchos han asumido que ciertos personajes pertenecen a una categoría del Nen cuando aún no estaba confirmado. Pero con esta nueva imagen ya tenemos todo aclarado. Vamos con una breve explicación. Durante el arco de Grid Island, cuando Biscuit estaba entrenando a Gon, esta tenía claro que nuestro prota era un intensificador, pero la idea era darle una mejora apegada hacia otro tipo de Nen. Este era malo como transformador a diferencia de Killua, pero sí tenía una cierta afinidad como emisor, aunque nada muy claro. Nosotros sabemos que Gon es un intensificador en todas sus líneas, ¿o no? Muchos no le tomaron el peso a esos capítulos, pero el entrenamiento de Biscuit es uno de los momentos más importantes en cuanto al lore de Hunter x Hunter, ya que ahí se nos revela que los usuarios de Nen, además de tener un tipo como base, también pueden apegarse a ciertos tipos de porcentajes con otros. Por ejemplo, en los intensificadores, además de Gon, tenemos a Komugi, Netero y Ubogin. Pero por ejemplo, Palm también es un 20% apegada a Transformador y Nobunaga un 40%.
mientras que Goto se inclinaba con un 20% hacia emisor e Hikarugo con un 40%. En todo Hunter x Hunter hay muy pocos personajes que se inclinan en un 50% hacia otro tipo de nen además de su base, y son los que se pueden llegar a tener un mayor potencial en términos de poder en este manga. En los transformadores tenemos dos casos en particular, Killua y Machi, que son un 50% intensificador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, ellos podrían desarrollar habilidades nen del tipo intensificador, pero como son transformadores, sus habilidades siempre se inclinarán hacia su tipo de nen base. Otros personajes que son netamente transformadores y de momento no se han inclinado hacia ningún otro tipo son Hisoka, Biscuit y Yuppie. En cuanto a los manipuladores, hay tres personajes normales en esta categoría, que son Illumi, Morel y Xiaopufu. Pero también hay manipuladores que se inclinan hacia otro tipo de nen, como por ejemplo Kaluto, que es un 40% emisor, Xehanort era un 20% y Pons un 10%, mientras que para sorpresa de todo el mundo, Miluki tiene un 20% de acercamiento hacia el tipo especialista. Ya con eso dan ganas de saber más sobre ese personaje. Bien, vamos con los emisores. En la foto, Togashi elimina una de las teorías más antiguas de todo Hunter x Hunter, y es que todos siempre pensábamos que Meruem era un especialista, pero en realidad era emisor. Otros personajes que de momento no se han apegado a ningún otro tipo de nen y solo son emisores son Silva, Zeno, Noob y Razor. Mientras que otros emisores como Leorio tienen un 40% de inclinación hacia los potenciadores y Bokul un 20% a los manipuladores. Pero también tenemos dos emisores que han logrado llegar al 50%, como lo son Franklin, 50% intensificador, y Melody, 50% manipulación. Vamos con los materializadores. Aquí tenemos a Shizuku, Kurtopi, Knuckle, a Vegana y el Bombardero, los cuales no han mostrado apego hacia otro tipo de nen. Pero curiosamente tenemos tres personajes que lograron alcanzar el 50% en otra categoría, los cuales son Kaito, Subon y Hanzo, quienes tienen un 50% de apego hacia los transformadores. Y Kurapika, quien siempre ha sido un materializador, pero que como ya sabemos logró llegar al 50% de inclinación hacia los especialistas. Y finalmente llegamos a dicha categoría, los cuales como ya he dicho son los más complicados de todos. Sus habilidades aún no han sido abordadas del todo y no sabemos cuál es el verdadero alcance que pueden llegar a tener. Con esta nueva foto, Togashi nos dejó totalmente claro quiénes son 100% especialistas, sin inclinación hacia ningún otro tipo. Aluka, Neferpitou, Neon Nostrade, Paku Noda y Crollo Lucifer. Esos 5 personajes son los únicos especialistas que hemos visto a lo largo de toda la serie. Y como ya dijimos, solo hay 2 personajes que han tenido una inclinación hacia este tipo de nen, dependiendo desde otra base, los cuales son Miluki y Kurapika. Pero como ya saben, aún faltan muchos personajes de los cuales Togashi no nos ha querido revelar cuál es su tipo de nen, y otros de los que ya sabemos sus categorías, pero no vale la pena incluirlos, como lo son los personajes del arco actual, los príncipes de Kakin y las mafias. Pero curiosamente, en la imagen que nos reveló Togashi, podemos ver en una esquina a Jink. Si no nos quiso decir su tipo de nen, ¿por qué lo incluyó en esta tabla de las 6 categorías? ¿Qué nos quiso decir con eso? Nadie lo sabe. Pero lógicamente todo el mundo piensa que Jink es un especialista. En fin, ya nos vamos acercando al final, amigos. Ya sé que ha sido demasiada información, pero la idea es dejar completísima esta guía definitiva sobre el nen. Con la revelación de esta imagen que nos confirma los tipos de nen de los personajes principales de la serie, también vino otra explicación del mismo autor. Este nos dice que hay 4 niveles de competencia en los que podemos clasificar a los personajes, que básicamente quiere decir cuál es el nivel perfecto al que pueden llegar los usuarios del nen. Primero el normal, donde están todos los que recién despiertan sus habilidades, los excelentes que desarrollan un potencial inicial en su tipo de nen, los genios que como su nombre lo dice, ya manejan en gran medida su tipo de nen y tienen inclinaciones hacia otro tipo, y por último los ultimates, quienes son los que alcanzan la perfección máxima del nen.
Por ejemplo, cuando Gon se volvió adulto, alcanzó la cúspide del Nen llegando a este nivel final. Esto nos hace preguntarnos, ¿hay más personajes que hayan alcanzado el nivel máximo en su categoría del Nen? Pues claro que sí, Meruem como emisor y Netero como intensificador. Y como teoría personal, yo quiero creer que Jing, Zenon y Biscuit también han conseguido llegar a la cúspide de su tipo de Nen. Lógicamente, no quiero contar a Maja Soldik, del cual ni el mismo Dios sabe qué secretos esconde. Esta nueva estructura de niveles de poder la encuentro espectacular. Como si toda la información del Nen ya no fuera abismal, ahora más encima podremos ir viendo cuál es el nivel real de algunos personajes. Pero como te digo, solo sabemos que Meruem y Netero han alcanzado la cúspide en su tipo de Nen, y Gon cuando se volvió adulto. Del resto solo podemos especular. Si hablamos de personajes poderosos, es lógico que se nos venga a la cabeza los miembros del Zodiaco, ¿no? Por alguna extraña razón, Togashi decidió no incluirlos en la imagen de los tipos de Nen, ya que anteriormente se manejaba un poco de información con respecto a algunos. Por ejemplo, que Botonai es intensificador, Kansai emisor, o Kluk manipuladora. Pero supongo yo que si Togashi no incluyó al Zodiaco en esta tabla, es porque esas especulaciones quedarán en la nada, y probablemente tengan otros tipos de Nen al que todos creían. Pero bueno, ¿cómo distribuirías tú a los miembros del Zodiaco en la tabla de Nen y los porcentajes? Igual hay muy poca información sobre ellos como para sacar conclusiones. En fin, como ya les dije, en esta tabla que compartió Togashi, faltan varios personajes. Además del Zodiaco y de Jing, tampoco tenemos a Pariston, Beyond, o todos los personajes nuevos que han aparecido en el arco de los príncipes. Y esto es súper lógico porque si no, no habría espacio para ponerlos en esa tablita. Ya comentamos la iniciación de los nodos de aura, la prueba del vaso, las habilidades básicas de concentración y por supuesto los 6 tipos de Nen junto con los usuarios confirmados en cada faceta, pero aunque no lo crean, aún hay demasiados misterios que rodean a este sistema de poder. Fuera de los 6 tipos y de los Ultimates, aún tenemos expansiones de Nen como lo son las bestias de los príncipes de Kakin. ¿Qué son exactamente? Son bestias que protegen de forma innata a cada uno de los 14 hijos del rey Nasubi, donde cada una posee un poder en específico. Lo poco que sabemos de esta capacidad es que son materializadas, pero no todas pueden verlas. Cada una posee un tipo de Nen, pero de momento no conocemos ni eso ni las habilidades de algunas bestias. En cuanto a sus apariencias, bueno, algunas son algo bizarras y las otras ni siquiera tienen una apariencia definida. Según mi parecer, estas bestias son un agregado aparte que tienen los príncipes de Kakin, las cuales fusionan principalmente para que este juego de sucesión se lleve a cabo. Es decir, ayudan al príncipe en cuestión a que pueda aumentar sus probabilidades de ganar en cuanto a aliados, recursos o capacidades personales. No sabemos si una vez fuera del barco, estas bestias Nen siguen existiendo. Otra cualidad externa del Nen son los exorcismos. Cuando un usuario plasma una maldición directa a otro, como ocurrió con Kurapika y Chrollo, pasa a formar parte de esta cualidad. Por lo tanto, hay personajes que poseen habilidades relacionadas al exorcismo, como lo es Avengane. Y cabe destacar que los exorcistas son cazadores muy escasos en el universo de Hunter x Hunter. Dentro de la trama también hay usuarios que reciben una maldición, por así decirlo, algo que no se puede cambiar. O por lo contrario, los mismos usuarios se pueden automaldecir con algún fin en común. El caso más recordado es lo de Kurapika con el uso de su habilidad Nen, la cual debe seguir una regla específica en el uso de las cadenas porque si no su vida corre peligro. Y con esto saltamos a otro subgénero del Nen que tiene que ver con los votos de aura. Kurapika hizo un voto de solo usar sus cadenas en contra del Genei Ryodan. La gran diferencia con lo anterior es que los votos de Nen tienen la condición de aumentar tus niveles de poder a cambio de la restricción autoimpuesta. Básicamente es un intercambio equivalente. Otro caso único fue lo que ocurrió con Gon. Este hizo un pacto de Nen con el cual perdería sus capacidades a cambio de un poder abrumador. Poder que en términos simples consistía en otorgarle su mejor versión como cazador, o mejor dicho, llevarlo a la edad donde obtendría el pick en su nivel de poder. El pacto de Nen le dio libertad completa para que cobrara venganza de Neferpito, mostrando que en ese estado incluso iba a ser peligroso para el rey hormiga. ¿Será que Gon volverá a usar Nen alguna otra vez? Si seguimos las reglas, no debería, pero como aún hay tantos conceptos sin entender sobre el Nen,
No me extrañaría que ese pacto tuviera una condición que aún no conocemos, y que en realidad Gon sí puede volver a recuperar el Nen, solo que esta vez tendría que comenzar todo desde cero. Y finalmente no podemos terminar esta Biblia del Nen sin hablar de lo más reciente y que hasta el momento causa demasiadas dudas. ¿Cómo es eso de que el Nen se vuelve más fuerte después de la muerte? Ocurrió con Neferpitou y ocurrió con Hisoka. Se ha descubierto que el Nen es capaz de mantenerse en el cuerpo de aquellos que han muerto y en casos específicos, como los que nombré, este regresa mucho más fuerte y potenciado. Actualmente Hisoka va en el barco ballena algo confiado en derrotar a la araña, no solo porque sí, sino que luego de ser masacrado por Chrollo, este regresó con una esencia totalmente renovada. No sabemos cuáles serán las verdaderas capacidades de este personaje, pero lo más seguro es que después de su pelea contra Chrollo, Hisoka está mucho más roto que antes. Yo tengo una teoría. Para que el Nen se potencie después de la muerte, el usuario en cuestión debe morir bajo una presión espiritual muy fuerte. Pitou murió queriendo proteger a Meruem y por eso regresó tratando de detener a Gon. Hisoka murió por unos minutos en pleno combate sin obtener el placer suficiente que buscaba en la batalla. Por lo tanto, relacionado a las emociones que el usuario posee al morir, es lo que determinará qué tan fuerte se vuelve el Nen en el caso de volver. Porque tengamos claro que te mueres y ya está. Solo son casos específicos de personajes que han vuelto gracias a sus propias habilidades Nen. Pero también podemos asumir que con volverse más fuerte después de la muerte, también está ligado con volverse más fuerte estando al borde de la muerte. Es decir, que cuando un cazador lleva al límite sus habilidades en batalla y logra sobrevivir, esto también potenciaría sus capacidades Nen. Y bueno amigos, básicamente esa es la guía completísima sobre el Nen en Hunter x Hunter. Agradecería de corazón que pudieran apoyarme con un like para que podamos continuar realizando este tipo de contenidos. La idea del video es que cuando te surjan dudas o quieras refrescar información, puedas buscar esta Biblia aquí en mi canal y quedar completamente actualizado. Si bien es cierto, el manga de momento está en hiatus, lo más probable es que cuando regrese sigan apareciendo nuevos datos sobre el Nen. Digo esto porque en el capítulo 398, Togashi nos reveló nuevas facetas de algunos tipos de Nen, como lo son las minas terrestres y los campos de fuerza, que básicamente son expansiones de algunas habilidades. Pero para hablar más específico de ese tema, lo mejor será esperar a que regrese el manga, para que no nos confundamos. En fin, es increíble como una simple imagen llegó a revolucionar todo el lore de Hunter X, pero aún así pueden que me haya quedado algún tema fuera sin querer. Así que por lo mismo me gustaría que en la caja de comentarios me dejaran todas sus impresiones sobre lo que hablamos el día de hoy. Y también algunos detalles extras para que podamos complementar aún más esta Biblia sobre el Nen. Ya saben que siempre es bienvenida cualquier opinión que me dejen aquí en los comentarios. Como palabras finales, reafirmo lo que dije. Para mí, ojo, para mí, el Nen es el mejor sistema de poderes en todo el shonen.